apreciados estudiantes, debido a varias inquietudes que me han hecho llegar las últimas semanas, me veo pues en la necesidad de explicarles a través de una clase. Bueno, ellos me preguntan que cómo hago para asociar las cuentas, que me queda muy difícil, que no sé qué hacerlo, que eso, bueno, que eso no lo puedo hacer tan fácilmente. Pues les cuento una cosa. Cuando uno está iniciando en el estudio de la contabilidad, esa es una de las primeras dificultades que se le empiezan a presentar a uno, es asociar los nombres de las cuentas con los registros que nos colocan en clase. Entonces, yo les voy a trabajar a ustedes una táctica que me funcionó, bueno, después de haber iniciado tantas cuando estuve en las aulas presenciales. Intenté muchos métodos, ¿sí? Yo les hacía ejercicios con sopas de letras, con crucigramas, en fin. Esto ayudaba, pero no lo era todo. Un método que a mí me funcionó bastante y que creo que a ustedes también les va a funcionar es definitivamente, como les he explicado a quienes les he respondido, es que no hay otra forma que tomar el plan único de cuentas y leerlo, ¿sí? Es una tarea supremamente aburrida, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Aparte de leerlo, que lo transcriban, es decir, que tomen el plan único de cuenta, ya sea virtual o físico, que lo tomen y vayan apuntando, copiando, sí, en una libreta, en un cuaderno, los nombres de las cuentas. Es decir, ¿cuáles son los nombres de las cuentas? Los que en el plan único de cuentas tienen 4 cifras, ¿sí? Recordemos, de acuerdo a las clases, cómo están compuestas estas cuentas. Por ejemplo, para las cuentas de activo tenemos que son todas los códigos que en el plan único de cuentas empiezan por 1. Las de pasivo son todas las que en el plan único de cuentas empiezan por 2. Las de patrimonio las que inician con 3. Las de ingreso las que inician con 4. Las de gastos las que inician con 5. Las de costos las que inician con 6. ¿Sí? Estas son las de costos de ventas y las de costos de producción. Bueno, esa sí la vamos a dejar, vamos a dejarla así como de lado, porque en realidad esta cuenta de costos de producción, que es la número 7, pues está de una manera libre, es decir, no está especificado nombres de cuenta específicos. Eso es ahí nos han dejado para utilizar una clasificación muy libre. Entonces vamos a trabajar únicamente hasta el costo de ventas, que es la 6. Bueno, entonces, como yo les mencionaba, yo cuando estuve trabajando en las aulas presenciales, yo encontré este método, ¿sí? Yo sé lo que se necesita para asociar la teoría con las cuentas. Se necesita tener un vocabulario en cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consigue el vocabulario? Leyendo, ¿sí? Pero como yo sé que a veces ustedes no van a leer, porque esta generación prácticamente es de poco leer, bueno, diría yo que una buena parte. Entonces, lo que yo les
propongo, lo que yo les sugiero que hagan es tomar las cuentas de cada uno de estas clases y copiarlas, ¿sí? Sencillo, copiarlas. Mire, yo previo a esta clase, yo me tomé la molestia de apuntarles, por ejemplo, para la clase 1, que es del activo, encontré que existen 93 cuentas. Para la clase de pasivo, para la clase 2 hay 90 cuentas. Para la de patrimonio ya empiezan a disminuir, ya hay solo 26. Para las de ingresos hay 17. Para las de gastos hay 32. Y para las de costos hay 19. Entonces, ¿cuántas cuentas salen en total? Salen 277 cuentas. Es decir, que tendrían ustedes que transcribir esas 277 cuentas. Pero sucede que se va a presentar un inconveniente. Cuando yo me encuentro con unas cuentas, especialmente las de ingresos y especialmente las de costos, vamos a necesitar nosotros de revisar que en esas cuentas unas subcuentas. Esas subcuentas son las que prácticamente en muchos de los ejercicios que su profesor le deja en clase, ahí es donde está la teoría prácticamente específica. Miremos un ejemplo. Vamos a tomar del activo. Bueno, yo desempolvé mi librito, el que usaba ya hace muchos años. Este es un poco supremamente viejito, pero la mayoría de las cuentas aún permanecen. Entonces, mire, yo lo desempolvé y revisé. Me di cuenta que algunas veces yo les colocaba a los estudiantes también a subrayar el plan único de cuentas. Es decir, vayan ustedes, toman el código, el que tiene 2 cifras, y lo tachan, lo van marcando con resaltador y van leyendo en voz alta. Por ejemplo, si yo estoy viendo el activo, yo digo, voy tachando, voy marcando con resaltador caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro, fondos, acciones, es decir, las que tienen 4 cifras, y así sucesivamente. De eso se trata, de leer el plan único de cuentas. Esto les va a ayudar mucho porque cuando ustedes encuentran la teoría que deja su profesor, inmediatamente ustedes van a decir, ay, a mí me parece que yo leí tal cosa. Y entonces ustedes, como ya lo tienen marcado, entonces empiezan a buscar hasta que encuentran el detalle. Bueno, entonces esto para las cuentas, por ejemplo, las primeras que son las de activo y pasivo. Pero, por ejemplo, para las de gastos, para las de gastos sí se requiere que ustedes lean en las de gastos las subcuentas. Mire, por ejemplo, una cuenta de gastos que se utiliza muchísimo es, por ejemplo, la de gastos de personal. Ahí están el salario integral, los sueldos, los jornales, las horas extras, las comisiones, los viáticos, las incapacidades, el auxilio de transporte, las cesantías, etcétera, etcétera. Es decir, que en la 5105 van a encontrar casi la mayoría de los ítems que encuentran ustedes en una nómina. Entonces es muy importante que se lean todas las subcuentas, que se lean, ¿sí? Y que tratar como de retener acá en la mente estos nombres de cuentas. Bueno, si le queda muy difícil, también le recomiendo que las escriban. Tome una libreta y las escribe. Bueno, otra cuenta que a mí me parece bastante importante que nosotros la leamos sería la 5195, que es la cuenta de diversos. Mire que va en la 5195, van las comisiones, los libros, suscripciones, periódicos y revistas, música instrumental, gastos de representación y relaciones públicas, elementos de aseo y cafetería, útiles de papelería y fotocopias, combustibles y lubricantes, envases y empaques, taxis y buses, estampillas, microfilmación,
casino y restaurante, parqueaderos, mejor dicho, ahí van la mayoría de los gastos que no tienen clasificación en los anteriores. Y eso les va a ayudar. Si ustedes leen eso, cuando ustedes encuentren en los ejercicios, pagamos papelería por tal valor, ay, ya me acordé, esa van a 59.95, y así sucesivamente. Si ustedes se van, por ejemplo, a la 51.35, esa también tiene bastante clasificación, que es servicios. Sería a 51.3505, aseo y vigilancia, temporales, asistencia técnica, acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, correo, portes y telegramas, fax y telefax, transporte, fletes y acarreos, gas, otros, etc. Entonces, eso es lo que yo les sugiero a todos. En las cuentas de ingresos también lo mismo. Hay que revisar la 4135, cuáles son los ingresos que están incluidos dentro de este ítem, la 4105, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ese es mi consejo, mis estimados estudiantes. Tomen el plan único de cuentas, ese es un físico que ustedes tienen ahí. Por ejemplo, acá en Colombia existen librerías en donde ustedes consiguen estos ejemplares supremamente económicos, a precio de regalo, ¿sí? En las librerías pues también están las últimas versiones. Lo único que ustedes necesitan son las cuentas generales, y hay unas cuentas en el plan único de cuentas que no han cambiado. Con el tiempo y con todas las modificaciones no han cambiado y todavía se siguen utilizando. Entonces ese es mi consejo. Entonces a practicar muchas cuentas del plan único de cuentas, para que cuando el profesor le dé sus ejercicios en clase, pues ustedes no queden perdidos y ya sepan en dónde están, ¿sí? También me mencionaban que habían unas nombres de cuentas con códigos, con nombres iguales. Sí, perfecto. Entonces lo que debemos hacer nosotros es comparar el código. Acuérdense que el código nos dice y nos diferencia la clase que nosotros estamos manejando en el plan único de cuentas. Entonces, si tenemos dos cuentas con igual nombre, ¿cuál es la diferencia? El número que inicia, ¿sí? Porque si a mí hay una cuenta que me inicia con número 1 y otra que me inicia con número 2 y tienen el mismo nombre de cuenta, pues debemos mirar por qué cada una tiene su razón de ser. Bueno, también saben que les puede ayudar cuando ustedes ya han determinado cuál es la clasificación de las cuentas. También les puede ayudar dentro del plan único de cuentas la dinámica. En otro video yo les explicaba que la dinámica consistía en explicarnos en cada una de las cuentas por qué conceptos uno debitaba y por qué conceptos uno acreditaba. Entonces, si yo tengo dudas de qué debito o de qué acredito en X cuenta, pues lo más fácil es que yo me remita a la dinámica, ¿sí? A la dinámica, que es donde vienen explicando qué voy a debitar y qué voy a acreditar. Bueno, yo les aconsejo que junto a este video, si usted está viendo por primera vez esta clase, revise, porque yo ya grabé otra clase en donde les explico cómo utilizar el plan único de cuentas que encontramos en online, en internet. Bueno, entonces esto ha sido todo por ahora. Quería hacerles este video cortico, sencillo, claro, para que todos los estudiantes que tengan esta misma duda pues también se beneficien y también tomen esta parte como ejemplo o como consejo, como recomendación, para que lo hagan y se les facilite mucho más trabajar los nombres de cuentas cuando su profesor les da el ejercicio. Si usted está viendo por primera vez este video, le sugiero, le pido, suscríbase para que cada vez que yo suba un video usted tenga en su correo una notificación en donde le digan que yo acabo de subir un video. También estoy en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram,
estoy en Google Glass y las demás redes sociales que ustedes van a encontrar aquí en la cajita o acá en la descripción del video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.